Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Qué gusto poder entrar hasta la intimidad de sus hogares o de sus cuartos, en sus automóviles o donde sea quien nos estén visualizando. Gracias a aquellas personas que nos visualizan a través de YouTube y así también a las personas que están al pendiente. Juan José, todos los domingos en Señal de Esperanza y los martes por Oro TV. Sí, así es, Valerio, y en esta hora, ya sea a qué hora nos pueden ver las personas, pues queremos continuar nuevamente con este tema, Valerio, acerca de la reforma. Exactamente, Juan José. Bueno, ya hace unas semanas que hemos abordado algunos personajes de la Reforma Protestante. Estuvimos hablando de personas que estuvieron antes de Martín Lutero. Llegamos hasta Martín Lutero y así también la Reforma Protestante, como se le llamó, o como se le conoce actualmente, no solo fue, como mencionábamos, ¿verdad? Juan José, no solamente fue Martín Lutero, que es la persona que más resalta en la historia, pero sin embargo no solo fue Martín Lutero quien defendió la verdad, quien trajo de nuevo a la luz, porque si solo hubiera sido Martín Lutero, pues siento que el movimiento hubiera acabado ahí también, en 1517, ¿verdad? Hasta que Martín Lutero falleció, pero sin embargo la historia continúa, y dentro de la historia hubieron personas que siguieron la línea luterana y así también ellos también desarrollaron, rescataron ciertos principios de la palabra de Dios que se habían sepultado en aquel entonces. Sí, así es, Valerio, también resaltábamos los puntos que mirábamos en la actualidad, Valerio, porque creemos, Valerio, que la reforma fue un movimiento del cristianismo quizás más grande de la historia, quizás que lo que pasó, o el segundo movimiento más grande del cristianismo, Valerio, pero también marcábamos los puntos que quizás hoy en día, Valerio, quizás lo hemos dejado atrás, lo hemos olvidado, tal vez como el diezmo que lo hemos mencionado, la forma de vestir, Valerio, esos puntos que quizás hemos ya mencionado en los episodios, que necesitamos nuevamente como que reformar nuevamente esas ideas, Valerio, porque no es de negarlo, Valerio, que ya sabemos que tristemente muchas iglesias, Valerio, han caído tal vez en una falsa doctrina, Valerio. Sí, Juan José, y tristemente en la actualidad, y yo siempre menciono esta frase, aquella persona que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y sí, tristemente en la actualidad vivimos un tiempo donde tristemente escuchamos predicadores y muy famosos, con muchos seguidores, de donde te hablan muy bonito, donde te hablan de crecimiento personal, de autoestima, del amor propio, de prosperidad, y se escucha bonito como cómo superarse, la superación personal, el tener una familia saludable. Y sí, puede ser, a veces le dan una pincelada de Biblia, pero sin embargo ya muchos predicadores ya no hablan de la necesidad de la salvación, de que la salvación solo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son verdades que rescataron los reformadores. Y en esta ocasión pues hablamos de Juan Calvino, un hombre que nació en Francia, en Noyon, Francia, el 10 de julio, ¿verdad?, de 1509. Este hombre que nació en Europa, en Francia, es considerado por José el segundo teólogo más importante en la historia del cristianismo. Se dice que Juan Calvino, después del apóstol Pablo, él es el teólogo que más ha resaltado, que rescató verdades que, como mencionaba desde un principio, verdades que la iglesia, como se cerró la Biblia ante el pueblo, entonces empezaron a introducirse herejías, y sería interesante también hablar de las herejías que se introducieron dentro de la iglesia mientras que la Biblia permanecía cerrada, ¿verdad? Entonces, hablamos de Juan Calvino, Juan José, y también cuando se habla de Juan Calvino, la semana pasada platicaba con una amiga que estudia teología, ¿y de qué vas a hablar de Juan Calvino? ¿De qué vas a hablar de Juan Calvino? Resaltó,
hasta la actualidad hay temas que desarrolló Juan Calvino que siguen siendo controversiales. Hay temas que él rescató y dijo, esto es una verdad. Y hasta la fecha todavía vienen a debatirse temas de Juan Calvino, el calvinismo. Entonces, este hombre fue usado por Dios en aquel entonces y pues hablamos de él. Sí, Valerio, y cuando hablamos de los reformadores, Valerio, no podemos negar que cada uno, Valerio, cada persona que inició este movimiento tuvo un llamado de parte de Dios. No podemos decir que las personas o alguna de las personas simplemente quizás una noche o una mañana despertó y dijo, creo que voy a iniciar este movimiento. No, yo creo que cuando hablamos de Juan Calvino, se me viene a la mente lo que dice Pablo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, si no estoy mal, cuando él se nos menciona de que vendrán tiempos en donde las personas ya no van a escuchar más de la sana doctrina, sino que irán detrás de los mitos, fábulas, o en otras versiones donde nos dice que van a como que sustituir la palabra de Dios pues por mensajes propios personales. Y eso, Valerio, lo miramos pero muy seguido en la actualidad. Y yo creo que uno de los temas que realmente llegaron a debatir o quizás a pelear los reformadores es esto, Valerio, de la sana doctrina. Y cuando hablamos de cada uno de ellos, es esto lo que ellos rescataban. Y yo creo que seguramente cada uno de los reformadores, al leer los libros de la Biblia, Valerio, tenieron como que si llevaron esto presente en la sana doctrina, que en ese entonces la sana doctrina creo que nos estaba dando conforme en la Biblia, Valerio. Y cuando hablamos de esto y lo que mencionabas de Juan Calvino, no podemos negar que él fue un gran hombre, que hizo muchas cosas, Valerio, y yo creo que podemos hablar de cómo fueron los inicios de él, Valerio. Exactamente como José, Juan Calvino, pues es un hombre que dice que él aguantaba hambre. Esto lo leía en la historia, él aguantaba hambre, él dejaba de comer, él ayunaba, él oraba y devoraba los libros. O sea, este era un hombre que leía la palabra, leía y leía. También pues habían escritos de sus antepasados, de John Wycliffe, de John Hus, de Martín Lutero, que lo influenciaron bastante. Y uno de los aspectos que Juan Calvino es hasta la fecha se miran en la iglesia, hay cosas que este hombre marcó que hasta la fecha los practicamos en la iglesia y son de gran bendición para la iglesia actualmente. Una de las cosas que yo le digo, él redimió lo que es la alabanza de la iglesia, porque en aquel entonces la alabanza estaba como que prohibido para todo el público. Él lo que rescató es de que cualquier persona que creía en el Señor podía componer música para Dios siempre y cuando esta música fuera bíblica y cristocéntrica. Y esto fue José. Yo soy muy celoso de esto. No me gusta escuchar cualquier música, no solo porque tal canción está sonando o tal banda, tal ministerio de alabanza lanzó una alabanza y qué bonito suena, qué buen feeling, qué buen ritmo, qué buena producción. Además de eso, además de un filtro de producción, yo lo primero que evalúo es la letra. La letra, ¿realmente lo dice la Biblia o es antibíblico? Porque hay cosas que son antibíblicos. Hasta al momento hay muchas alabanzas, no todas obviamente, hay muchas alabanzas actuales que se cantan en la iglesia, pero que no tienen un respaldo bíblico. No tienen un respaldo bíblico. Y Juan Calvino dijo esto, bueno, podemos componer alabanzas, podemos alabar a Dios, pero que estas alabanzas tengan un respaldo bíblico. Y también hizo un reordenamiento dentro de la iglesia, como otro de los puntos que Juan Calvino redimió fue se le llama el reordenamiento de la iglesia, que él siempre dijo que tiene que haber una enseñanza bíblica sistemática para todos los de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tuvieran
su clase bíblica, que los jóvenes tuvieran su clase bíblica conforme a su edad y los adultos tuvieran también su preparación bíblica. Entonces, esto para nosotros como José pues no es nada irrelevante pues actualmente, pero en aquel entonces fue algo revolucionario del decir, sacar a los niños, hacer como que una actividad netamente para niños, netamente para jóvenes. Actualmente pues ya se sabe, creo que la mayoría de iglesias, y en tu iglesia pues lo hacen otro día, pero al menos la mayoría de iglesias que yo conozco, los jóvenes tienen su servicio en los sábados es de jóvenes. Los domingos casi que todas las iglesias tienen una actividad para niños y está el servicio general, ¿verdad? Siempre como que separan a los niños, pero esto actualmente es normal, pero en aquel entonces Juan Calvino fue el que revolucionó con esto y pues que qué bonito podemos es ver a los niños recibir su enseñanza. He visto varios niños que a veces salen de su clase bíblica el domingo después de culto, traen un dibujito y le enseñan a su papá o a su mamá, mire mamá, dibujamos esto, pero ¿qué es eso? Ah, es David venció a Goliat. O es Jonás que no fue rebelde a Dios y lo tragó un gran pez. Esto, como José, debido al legado que nos dejó este hombre llamado Juan Calvino. Sí, Valerio, y cuando mencionas acerca de la alabanza, damos gracias a Dios, Valerio. Hoy en la iglesia pues podemos disfrutar, creo, una gran variedad de alabanzas en nuestra iglesia, y no solo de alabanzas, sino que de instrumentos también, pero si vamos un poco más, retrocedemos un poco más, quizás en la historia, Valerio, pues yo creo que en esos tiempos la alabanza era muy diferente, Valerio. Hablábamos del servicio, de que solo se hacía en el idioma latín, y algo que también quizás que resalta de Juan Calvino era esto, lo que mencionabas, que devoraba mucho la lectura en cuanto a los libros, y si no estoy mal, a la edad de 11 años, pues él ya como comprendía lo que es el latín, y yo creo que gran esto surge, Valerio, porque como estaba bajo la influencia de su padre, y esto lo podemos leer en la historia de él. Y cuando mencionas esto, Valerio, de lo que él rescató en esos tiempos, o quizás lo que llegó a instruir nuevamente en la iglesia en cuanto a las divisiones de clases, Valerio, yo creo que ahí es donde hoy en día, Valerio, vemos el fruto de lo que él luchó en su tiempo, porque yo creo que hoy, Valerio, no podemos negar que hoy en día aprendemos mucho, quizás en la escuela dominical, que nosotros le llamamos, Valerio, en nuestras clases. Yo creo que no podemos negar que este gran aprendizaje para nosotros hoy en día, Valerio, que tengamos nuestras clases, los jóvenes, los niños y los adultos, Valerio, porque realmente lo llegamos a aprovechar bien, pero quizás hoy en día lo que mencionabas, no sabemos cuál era el origen de todo esto, de cómo inició, qué no inició, pero todo esto nunca pudo haber sido posible, Valerio, sin que Juan Calvino nunca levantó la voz. Sí, José, esto para nosotros es algo normal, pero en aquel entonces para Juan Calvino podía costarle la vida hacer estos cambios dentro de la iglesia, porque estaba en la iglesia tradicional que tenía poder no solamente religiosamente, sino que también tenía el dominio sobre las autoridades. Y José, otro de los aspectos que Juan Calvino rescató, digo yo, fue la consejería pastoral. Esto no se veía en ese entonces. Ahora a los pastores se los busca mucho por un consejo. A mí, digamos, hay gente que me busca, pero esto antes no se podía. Y Juan Calvino dijo, bueno, el pastor tiene el llamado de Dios para poder aconsejar a la congregación, y esta consejería tiene que ser bíblica. No es aquello, hace esto, yo creo que puedo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y esto, como sé, y todos los pastores y todos los hermanos consejeros que ejercemos este papel de dar consejería a la iglesia, pues, como sé, es tiempo de tomar la Biblia como nuestro libro
que nos rige. Y también el consejo que yo siempre doy: oremos, oremos, oremos y oremos. Y algo más que él rescató con José es esto del estudio bíblico, del estudiar la Biblia, de capacitar una escuela bíblica para capacitar a la gente. Y dice que él no cobraba ni un centavo para enseñar la Biblia. Por decirlo así, él tenía un instituto bíblico donde él vivía, le enseñaba a la gente, a los líderes podrían ser, les enseñaba la palabra de Dios. Miren, hermanos, así se estudia la palabra de Dios actualmente. Pero como vos decís con José, para nosotros no es nada irrelevante en la actualidad, pero en aquel entonces las personas sabían que la Biblia solo estaba en el latín. Bueno, seguramente ya estaba surgiendo la versión de Martín Lutero al inglés, pero él, Juan Calvino, era una persona que estaba en Francia. Entonces este hombre revolucionó el enseñar la Biblia, el enseñarle a la gente: mire, así se estudia la palabra de Dios. No contaban con materiales como los que contamos hoy en día, obviamente, pero él les enseñaba a la gente cómo hacer el estudio de la palabra de Dios. Y qué importante es esto: el capacitar a nuestros líderes, el capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros hermanos que nos ayudan en el ministerio, enseñarles la Biblia. Esto considero, José, que son cosas que tenemos que volver a ejercer, porque muy pocas iglesias capacitan a sus líderes, pastores. Y tenemos a nuestros líderes. Estamos en una temporada donde se busca un nuevo liderazgo. Entonces, usemos a esos líderes, sí, pero también enseñemos. A veces decimos en la iglesia: hermanos, salgamos a evangelizar, ¿verdad? Qué fácil, sí, es fácil, salgamos a evangelizar. Pero hermanos, pastores, ¿cuándo nos hemos tomado el tiempo de sentarnos con la iglesia, de decirles a los hermanos cómo se debe evangelizar? Eso lo siento, como sé que son cosas que tenemos que rescatar de las personas que vivieron anteriormente. Sí, y uno de los puntos de los reformadores, Valeria, era esto lo que mencionabas: capacitar a los líderes. Cada reformador, Valerio, siempre tenía en cuenta de que los líderes siempre tenían que estar como que bien instruidos en la palabra de Dios, para que así cuando vengan estos problemas o cuando lo que mencionabas de la consejería, ellos sabían qué decirle a las personas que quizás venían con dudas, preocupaciones, pero en ese entonces cada líder sabría qué decirle a esas personas. Y yo creo que hoy en día es esto lo que necesitamos, Valerio, lo que mencionabas: capacitarnos, estar al día con los problemas del mundo. No significa, Valerio, quizás que yo creo que muchas veces caemos en esto, que yo ya me sé lo que dice la Biblia y me quedo con eso, pero yo creo que, Valerio, siempre mencionamos, Valerio, que cada año es diferente, Valerio, y los problemas son diferentes. Y yo creo que para poder combatir esto también nosotros necesitamos capacitarnos. Y los reformadores lo sabían muy bien en su época. Ellos leían, les decían a sus líderes qué debían de hacer. Y lo que mencionamos o de lo que vemos de Juan Calvino, que cuando él crea su propia escuela, y es algo bonito, Valerio, un gran ejemplo para hoy en día, para los líderes, que él no cobraba. Que creo que hoy en día nadie quiere hacer eso, Valerio. Yo creo que si alguien quiere poner una escuela para enseñar de la Biblia, yo creo que lo primero que se le viene en la mente es: ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto será mi ganancia? Pero si vemos los reformadores, Valerio, yo creo que ellos tenían un gran hambre, pero de enseñar la palabra de Dios. Pero ellos tenían en cuenta que la recompensa no lo recibirían aquí, sino que alguien más los va a recompensar, tal como lo dijo Jesús, que en público yo te voy a recompensar. Yo creo que los reformadores persiguieron esto. Sí, perseguir. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no presentara el evangelio, yo no predicara el evangelio, y ay de mí si no lo presentara gratuitamente. Qué importante es esto con usted actualmente. Yo le decía a la iglesia: hermano, si hay alguien que dice: mira, hermano, voy a ir a predicar, pero cobro tanto,
invites. Entonces eres cómplice para el comercio. Yo sé que tenemos gastos, a veces necesitamos nuestra gasolina, nuestra alimentación. Sí, hermanos, pero Dios provee. Esta semana, no, la semana anterior me llamaban de otro departamento para un evento el próximo mes. Y el hermano me dice, mire, hermano, solo que con pena me decía, nosotros estamos construyendo la iglesia, nuestro nuevo auditorio, y la iglesia sinceramente está con finanzas bien bajas, pero queremos invertir en los jóvenes, por eso estamos haciendo esta actividad. Nosotros le podemos dar hospedaje, alimentación, pero no podemos darle una ofrenda. Hermano, ¿por qué se preocupa por eso? Si yo no cobro, no pido. Si pueden darme una ofrenda, pues gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios. Al final vivimos para servir a Dios. Y hermano, si es necesario que yo dé algo para el evento, solo dígame, yo también quiero ofrendar. Yo también quiero ofrendar para la edificación de la iglesia. Y gracias, porque ustedes se ocupan por las nuevas generaciones, le decía. Y me decía, hermano, qué bueno que piense así. No es que yo piense así, es que la Biblia a mí me enseña que uno tiene que servir, no por dinero. El dinero es lo menos importante en el ministerio, José. Lo digo porque lo he vivido, lo he visto. La provisión de Dios. Lo primero que nosotros pensamos en hacer una actividad, y si no nos alcanza el dinero. Y si no hay dinero, no, hermanos, no nos preocupemos por el dinero. Dios provee. Sinceramente, Dios provee. Hemos hecho actividades donde ya no teníamos ni un centavo en caja, pero Dios nos bendice de una u otra manera y sufragamos todos los gastos. Y Juan José, esto es algo que rescataron los reformadores. Y hay unos pensamientos de Juan Calvino que me gustaría leer. Él decía, la iglesia es universal en el sentido de que todo el que cree en Jesucristo forma parte. Y esto es cierto. La iglesia es universal. Yo no puedo decir, es que mi iglesia es la única. No, hermanos, no. No puede ser de otra denominación, puede ser de otro país, puedes creer en nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que tu iglesia sea independiente, que no sea independiente de Cristo, obviamente, ¿verdad? Porque ahora hay muchas iglesias independientes que son denominaciones que no pertenecen a una cobertura nacional. Pero, hermanos, si tú crees en el Señor Jesús, si tienes al Señor Jesús en tu corazón, tú eres parte de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia. Entonces, esto decía Juan Calvino, la iglesia es universal en el sentido de que todo el que cree en Jesucristo forma parte de esa iglesia. Y también decía, la iglesia es imperfecta porque la conforma gente imperfecta. Esto no es razón para abandonar. Entonces muchas veces nosotros con José queremos buscar una iglesia perfecta, ¿verdad? Cosa que nunca lo vamos a encontrar. Y si alguna vez tú, hermano, encuentras una iglesia perfecta, en el momento que tú entras en esa puerta, ya es imperfecto. Todos somos imperfectos, pero estamos en proceso de santificación. Exacto, Valerio, y una quizás de las últimas enseñanzas de vida que hizo Juan Calvino, creo, es esto. Creo que ya su avanzada edad y su condición de salud, cuando le dijeron que ya no tenía que salir más, que tenía que estar en casa, pues él no descansó tal como mencionabas. Es más, llamó a sus estudiantes a que llegaran a su casa, Valerio, y aún así los estudiantes le decían, mira, tienes que descansar, ya no tienes que enseñar más. Y él dice una última frase, ¿qué haría yo si el Señor me encuentra descansando? Y creo que, Valerio, qué gran ejemplo de este hombre, Valerio, porque hoy en día yo creo que damos excusas, pero su ejemplo de vida nos dice que, ¿qué harías si el Señor viene y te encuentra descansando? Yo creo que nuestra lógica humana, Valerio, diría, sí, es que estoy mal de salud, estoy cansado, merezco descansar, pero tal como mencionabas, pero cuando leemos las escrituras, Valerio, la Biblia misma nos enseña qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos. Yo creo que en Juan Calvino se refleja mucho en esto, que aún en su lecho ya de muerte, Valerio, él aún así
decide gastar sus fuerzas para el Señor. ¿Y cómo? Pues enseñando la palabra, la sana doctrina, tal como mencionabas, tal como la Biblia lo dice, Valerio. ¿Y qué más podemos decir? Qué gran ejemplo de vida de este hombre, Valerio. Estas personas realmente inspiran y es lo que le pedíamos al Señor antes de grabar este programa, que Dios use a estos hombres que sirvieron a Dios con tanta pasión para inspirarnos actualmente. Cómo servir en una generación donde se manifiestan muchos rasgos que la iglesia manifestaba en aquel entonces cuando estos hombres vivieron. 3 características, Juan José, que Juan Calvino dijo que toda iglesia debe tener. Esto, hay doctrinas no elementales, no fundamentales. Él decía, podemos estar en desacuerdo de hablar en lenguas o no hablar en lenguas. Él decía esto. Tú puedes creer que puedes hablar en lengua y yo puedo creer que no se puede. O yo puedo creer que digamos, que no creo en un desorden dentro de la iglesia, pero hay un orden correcto que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cómo se habla en lenguas, cómo tiene que manifestarse. Él decía esto, podemos estar en desacuerdo en doctrinas no fundamentales, pero no podemos estar en desacuerdo en el nacimiento virginal de Jesús. No podemos estar en desacuerdo en la muerte y resurrección de Jesús. No podemos estar en desacuerdo en la deidad de Jesús. No podemos estar en desacuerdo con eso. Y él decía 3 características que toda iglesia debe tener. 1, predicar a Jesús como único Señor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre, solo Jesucristo hecho hombre. 2, predicar el nuevo nacimiento. Toda iglesia debe predicar sobre el nuevo nacimiento, sobre la regeneración del hombre. Y 3, y es esto, es fundamental, la Biblia como única fuente de información y autoridad final de la iglesia. ¿Podemos tener reglamentos internos? Claro que sí. Podemos tener reglamentos internos, jóvenes. Pero la Biblia tiene que estar sobre nuestros reglamentos. Nosotros podemos imponer ciertos reglamentos, pero ¿y si la Biblia no lo prohíbe? Si la Biblia lo permite, yo tengo que dejar por un lado mi reglamento y obedecer. ¿A quién le haremos caso? ¿A la palabra de Dios o a lo que hemos escrito? Entonces, queridos hermanos, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Platiquemos GTV, así también estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así que, queridos hermanos, la invitación cordial es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todos los episodios. Si tú te has perdido alguno de estos episodios de la historia de la iglesia, te invitamos a que vayas a YouTube, nos busquemos como Platiquemos GTV, puedes ir en el apartado playlist o listas de reproducción, vas a la historia de la iglesia y ahí vas a tener acceso a todos los videos. Si quieres descargarlos, puedes compartirlo con tus seres queridos. Será de mucha bendición para nosotros, José. Sí, es Valerio, y pues seguimos con el tema, Valerio. Sabemos que hay mucho de qué hablar. Pues primero regresamos la otra semana. Primeramente Dios, la próxima semana vamos a hablar de otro hombre llamado George Fox. Una historia también muy interesante allá ¿dónde es que nació? En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en Londres. Bueno, vamos a aprender de George Fox en el próximo episodio, así que suscríbanse y nos vemos si el Señor así lo permite.